Mi suegro me excluyó de eventos familiares debido a mis antecedentes. Lo confronté y la verdad me sorprendió. Soy Ángela, tengo 28 años y estoy casada con Tomás, de 30 años, desde hace 3 años. Para darte un poco de contexto, crecí en un pequeño pueblo en el Medio Oeste. Mis padres, ambos maestros, nos criaron a mí y a mis 2 hermanos con sólidos valores de trabajo duro y educación. A pesar de nuestros medios modestos, siempre nos alentaron a soñar en grande. Fui la primera en mi familia en ir a la universidad, trabajando en empleos de medio tiempo para ayudar a pagar mis estudios. Conocí a Tomás durante mi último año de universidad. Él estaba en la escuela de posgrado estudiando negocios. Nos llevamos bien de inmediato, conectando por nuestro amor compartido por las películas clásicas y el senderismo. Tomás venía de un entorno más acomodado, pero nunca me hizo sentir inferior. Al contrario, admiraba mi determinación y esfuerzo. Cuando conocí por primera vez a la familia de Tomás, su padre, Marcos, de 62 años, parecía la persona más amable. Me recibió con los brazos abiertos y siempre se aseguró de que me sintiera cómoda durante las reuniones familiares. Marcos era un empresario exitoso que había construido su empresa desde cero. A menudo contaba historias sobre sus humildes comienzos y cómo trabajó duro para llegar al éxito, lo cual me hacía sentir que teníamos algo en común. Tomás y yo nos comprometimos después de 2 años de noviazgo. Fue una propuesta romántica durante una caminata hacia nuestro lugar favorito con vista a la ciudad. Marcos fue el primero en felicitarnos e incluso se ofreció a ayudar a planear la boda. Tomó un papel activo en los preparativos, ayudándonos a elegir los lugares y las opciones de catering. Recuerdo sentirme abrumada por el costo de todo, pero Marcos insistió en cubrir la mayor parte de los gastos, diciendo que quería que tuviéramos la boda de nuestros sueños. Durante nuestro primer año de matrimonio, Marcos continuó siendo increíblemente amable. Nos invitaba a cenar los domingos, me incluía en las vacaciones familiares e incluso me enseñó a hacer su famoso pastel de manzana. Realmente sentía que había ganado no solo un suegro, sino un segundo papá. A menudo me preguntaba sobre mi trabajo en una organización sin fines de lucro local, pareciendo genuinamente interesado en mi labor con jóvenes desfavorecidos. El mes pasado, Marcos me llamó. De repente, me preguntó si me gustaría acompañarlo al evento anual de caridad de su club de golf. Me explicó que su compañera habitual, la mamá de Tomás, ya que están divorciados, no podía asistir este año debido a un conflicto de horarios con su retiro de yoga. Me conmovió que pensara en mí y acepté de inmediato. Nunca había estado en su club de golf y estaba emocionada de ver esa parte de su vida. Llegó el día del evento y estaba emocionada. Me puse mi mejor atuendo, un vestido azul marino que había comprado para una función del trabajo, combinado con unos aretes de perlas que Tomás me había regalado para nuestro aniversario. Me encontré con Marcos en el club, sintiéndome un poco nerviosa pero sobre todo emocionada de ser incluida. Tan pronto como entramos, se excusó para saludar a unos amigos. No le di mucha importancia. Fui a pedir una bebida en la barra, el barman me miró de una manera algo extraña cuando pedí un simple gin tonic, pero lo dejé pasar. Después de unos 30 minutos, comencé a sentirme un poco fuera de lugar. La habitación estaba llena de personas con ropa de diseñador discutiendo sobre casas de vacaciones y portafolios de acciones. No veía a Marcos por ningún lado, así que decidí buscar un asiento. El evento estaba a punto de comenzar y la mayoría de los invitados ya estaban sentados. Mientras escaneaba la habitación, vi a Marcos en una mesa con otras personas. Caminé hacia allá, asumiendo que me habría guardado un asiento. Pero cuando me acerqué, apenas me reconoció. Murmuró un rápido «hola» y volvió a su conversación. Me quedé ahí, incómoda por un momento, antes de encontrar un asiento vacío en otra mesa. Las mujeres en mi mesa fueron educadas, pero no me incluyeron en la conversación más allá de los saludos básicos. Durante todo el evento, Marcos apenas me habló. Se mezclaba con otros invitados durante los recesos, pero siempre parecía estar mirando más allá de mí cuando intentaba unirme a la conversación. Me sentí increíblemente confundida y herida. Este no era el Marcos cálido y acogedor que conocía, el hombre que había pasado horas enseñándome a perfeccionar la corteza de su pastel de manzana o que se había reído conmigo por las historias divertidas de la infancia de Tomás. Después del evento, esperé junto al coche de Marcos, como habíamos acordado. Finalmente apareció después de lo que pareció una eternidad, enfrascado en una conversación con un hombre que no reconocía. En el camino a casa,
Intenté hacer conversación, preguntando sobre la caridad y sus amigos. Sus respuestas fueron cortas y desinteresadas. Mencioné cuánto dinero se había recaudado para el hospital infantil local, pensando que se emocionaría por la causa, pero solo asintió distraídamente. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Cuando llegamos a mi casa, decidí preguntarle directamente si todo estaba bien. Me miró de manera extraña y dijo, todo está bien. ¿Por qué no lo estaría? Luego se fue antes de que pudiera decir algo más, dejándome parada en mi entrada, confundida y herida. Pasé los siguientes días repasando el evento en mi mente. Estaba segura de que no había imaginado el comportamiento frío de Marcos. Era tan diferente a él. Pensé en todas las veces que me había recibido en su casa, cómo me ayudó a sorprender a Tomás con un pastel de cumpleaños casero el año pasado, como siempre me había tratado como a una familia. ¿Qué había cambiado? Decidí hablar con Tomás al respecto, pero él sugirió que tal vez estaba pensando demasiado las cosas. Dijo que probablemente su papá se había dejado llevar por viejos amigos. Tomás siempre había sido un poco ajeno a los matices sociales, así que no me sorprendió del todo su reacción. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. La siguiente vez que visitamos la casa de Marcos para cenar, noté que estaba actuando de manera diferente conmigo. No fue grosero, pero definitivamente hubo un cambio en su actitud. No me preguntó sobre mi trabajo o mis pasatiempos como solía hacerlo. En su lugar, enfocó toda su atención en Tomás, preguntándole sobre su trabajo y algunos clientes con los que estaba trabajando. Cuando intenté unirme a la conversación, Marcos me reconocía educadamente. Antes de volver a mirar a Tomás, pensé en las muchas cenas que habíamos tenido aquí antes, como Marcos siempre insistía en que probara sus nuevas recetas o me pedía mi opinión sobre su último proyecto de mejoras en el hogar. Ahora sentía como si fuera invisible. La calidez que me hacía sentir tan bienvenida en esta casa parecía haber desaparecido. Después de la cena, le pedí a Marcos si podíamos hablar en privado. Tomás se veía preocupado, pero no se opuso. Una vez que estuvimos solos en el estudio de Marcos, una habitación donde antes me había mostrado con orgullo su colección de libros de primera edición, le pregunté directamente a Marcos por qué me había estado tratando de manera diferente. Mencioné el evento de caridad y lo herida que me sentí por su comportamiento. La respuesta de Marcos me dejó sin palabras. Dijo, Ángela, eres una chica encantadora, pero debes entender que hay ciertos círculos donde, bueno, donde tu origen puede no ser completamente apreciado. Pensé que sería más fácil para todos si no llamaba la atención sobre nuestra relación en el club. Me quedé atónita. Marcos sabía que venía de una familia de clase trabajadora, pero antes nunca le había parecido importar. Trabajé duro para pagarme la universidad y construir una carrera exitosa. ¿Cómo podía de repente estar avergonzado de mí? Pensé en todas las veces que había elogiado mi ética de trabajo, como le había dicho a Tomás que tenía suerte de haber encontrado a alguien tan centrada y genuina. Le dije a Marcos lo profundamente que me habían herido sus palabras. Le recordé todas las veces que me había recibido en la familia, de cómo me había tratado como a una hija. Le pregunté si todo eso había sido falso. ¿Era yo solo un caso de caridad para él, alguien de quien sentirse bien al ayudar? Hasta que se volvió inconveniente. Marcos intentó retroceder, diciendo que sí le importaba, pero que su estatus social también era importante. Dijo que estaba tratando de protegerme de posibles juicios, pero sus palabras solo me hicieron sentir peor. No necesitaba protección, necesitaba respeto. Esa noche me fui de su casa sintiéndome traicionada y enojada. El viaje a casa fue en silencio, con Tomás intentando hacer conversación, pero pronto se rindió cuando se dio cuenta de que no estaba de humor para hablar. Cuando llegamos a casa, le conté a Tomás lo que su padre había dicho. Estaba molesto, pero parecía dividido entre apoyarme y no querer creer que su padre pudiera ser tan superficial. Ahora no sé qué hacer. Siempre he valorado mi relación con Marcos, pero no sé si puedo superar esto. Cada vez que lo pienso, recuerdo todos los momentos en los que pensé que estábamos creando lazos, cocinando juntos, trabajando en su jardín, revisando álbumes de fotos familiares. ¿Fueron esos momentos reales o simplemente me estaba engañando a mí misma? ¿Estoy exagerando? ¿Debería tratar de entender su perspectiva o debería alejarme de él para proteger mi propio respeto personal? Realmente podría usar algunas opiniones externas sobre esto.
¿Cómo navego esta situación sin destruir por completo mi relación con la familia de mi esposo? Actualización 1. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última publicación, y quería darles a todos una actualización sobre la situación con mi suegro, Marcos. Primero, quiero agradecer a todos por su apoyo, comentarios y consejos. Leerlos me ayudó a obtener perspectiva y me dio el valor para abordar este problema de frente. Después de mi publicación inicial, pasé mucho tiempo reflexionando sobre mi relación con Marcos y discutiendo la situación con Tomás. Tomás al principio se mostraba reacio a confrontar a su padre, lo que generó algunos momentos tensos entre nosotros. Decía cosas como, así es mi papá a veces, o, quizá lo malinterpretaste. Era frustrante porque sentía que no estaba tomando mis sentimientos en serio. Sin embargo, después de varias conversaciones largas, comenzó a entender lo profundamente que me habían lastimado las acciones de Marcos. Le compartí a Tomás algunas historias de mi infancia sobre lo duro que trabajaron mis padres para salir adelante y lo orgullosa que estoy de mis orígenes. Creo que esto lo ayudó a comprender por qué las palabras de Marcos me habían afectado tanto. Decidimos invitar a Marcos a cenar a nuestra casa para discutir el tema. Estaba nerviosa, pero sabía que era necesario aclarar las cosas. Pasé todo el día preparando su comida favorita, roast beef con verduras asadas, la receta que él me había enseñado durante una de nuestras sesiones de cocina. Pensé que eso podría ayudar a establecer un tono positivo para la conversación. La cena comenzó de manera incómoda, todos caminando de puntillas alrededor del elefante en la habitación. Marcos elogió la comida, y por un momento se sintió como en los viejos tiempos. Pero luego lo vi lanzarle a Tomás una mirada de duda, y supe que no podíamos evitar el tema por más tiempo. Finalmente, respiré profundo y abordé el asunto. Le expliqué a Marcos cómo su comportamiento en el evento de caridad y sus comentarios posteriores me habían hecho sentir. Le hablé del dolor de sentirme aceptada y luego, de repente, excluida, y cómo sus palabras sobre mis orígenes habían sacudido mi confianza en nuestra relación. Le recordé todas las veces que me había hecho sentir parte de la familia, enseñándome a hacer pastel de manzana, ayudándome a planear sorpresas para Tomás, mostrándome su preciada colección de libros. Le pregunté si todo eso había sido real. Marcos escuchaba en silencio, su expresión era indescifrable. Cuando terminé de hablar, permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, para mi sorpresa, se disculpó. Admitió que había dejado que sus preocupaciones sobre el estatus social superaran su afecto genuino por mí. Explicó que algunos de sus viejos amigos habían hecho comentarios sobre que Tomás se había casado con alguien de un círculo social diferente, y que, de manera tonta, había intentado manejar sus percepciones en lugar de defenderme. Nos contó sobre su propio padre, quien siempre había estado obsesionado con escalar socialmente y le había inculcado esos valores desde joven. Marcos dijo que pensaba que ya había superado esa mentalidad, pero ahora se daba cuenta de que algunos de esos viejos hábitos seguían arraigados en él. Compartió una historia sobre cómo su padre una vez le prohibió llevar a su mejor amigo a un evento familiar porque el padre del amigo era conserje. Marcos dijo que había prometido nunca ser así y que se sentía avergonzado de haber caído en el mismo patrón. La franqueza de Marcos me tomó por sorpresa. Me había preparado para una actitud defensiva o de negación, no para este nivel de autorreflexión. Me pidió perdón y prometió hacerlo mejor en el futuro. Incluso sugirió que todos asistiéramos juntos al próximo evento del club, donde me presentaría con orgullo como su nuera. Tomás, quien había estado callado durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Le dijo a su padre lo decepcionado que se había sentido al enterarse de su comportamiento, pero que estaba orgulloso de él por reconocer sus errores. Fue un momento poderoso entre padre e hijo. Aunque aprecié la disculpa de Marcos, le dije que reconstruir la confianza llevaría tiempo. Le expliqué que sus acciones habían despertado algunas de mis propias inseguridades sobre encajar en su familia y que esos sentimientos no desaparecerían de la noche a la mañana. Marcos pareció entender y prometió tener paciencia. A medida que la noche llegaba a su fin, había una sensación de optimismo cauteloso en el aire. Habíamos dado el primer paso hacia la sanación, pero sabía que aún nos quedaba un largo camino por recorrer. Marcos sugirió que comenzáramos a tener cenas familiares semanales nuevamente, a lo cual Tomás y yo aceptamos. Desde esa noche, las cosas han ido mejorando poco a poco. Marcos ha estado haciendo un esfuerzo visible por incluirme en actividades y conversaciones familiares. Me ha preguntado sobre mi trabajo y mi familia más en el último mes de lo que lo había hecho en el año anterior. La semana pasada,
Incluso me pidió que le enseñara a hacer la famosa receta de lasaña de mi mamá, diciendo que quería aprender más sobre las tradiciones de mi familia. Sin embargo, sigo siendo cautelosa. Aunque quiero creer que Marcos ha tenido un cambio de corazón genuino, una parte de mí teme que pueda volver a su comportamiento anterior en ciertas situaciones sociales. Estoy tratando de mantener una mente abierta mientras también me protejo emocionalmente. Tomás ha sido increíblemente solidario durante todo este proceso. Ha dejado claro a su padre que cualquier falta de respeto futura hacia mí no será tolerada. Ver cómo me defiende ha fortalecido nuestra relación y me ha hecho sentir más segura en nuestro matrimonio. En cuanto a mí, estoy trabajando en reconstruir mi confianza. Las palabras de Marcos me afectaron más de lo que inicialmente me di cuenta, haciéndome cuestionar mi lugar, no solo en la familia, sino en nuestro círculo social en general. He comenzado a ver a un asesor de carrera para ayudarme a reconocer y celebrar mis propios logros, sin importar mi origen. Todavía no hemos asistido a ningún evento en el club de Marcos, pero ha mencionado una cena próxima a la que le gustaría que asistamos todos juntos. Estoy nerviosa por ello, pero creo que será una buena prueba para ver cuánto han cambiado realmente las cosas. Los mantendré informados sobre cómo progresan las cosas. Nuevamente, gracias a todos por su apoyo y consejos. Han sido invaluables para navegar esta situación difícil. Actualización 2. Hola a todos. Han pasado unos 3 meses desde mi última actualización y ha sucedido mucho. Quería compartir los últimos acontecimientos con todos ustedes. ¿Recuerdan la cena en el club que mencioné en mi última actualización? Bueno, asistimos el mes pasado y resultó ser una experiencia muy reveladora. Marcos se mantuvo fiel a su palabra y me presentó con orgullo como su nuera a todos. Incluso se tomó la molestia de mencionar mi reciente ascenso en el trabajo y algunos proyectos de voluntariado en los que he estado involucrada. La cena se celebró en el comedor principal del club, un espacio grandioso con candelabros y pinturas al óleo en las paredes. Al entrar, me sentí un poco fuera de lugar, pero Marcos puso su mano en mi hombro y me dio una sonrisa alentadora. Eso ayudó a calmar mis nervios. Al principio, todo parecía ir bien. La mayoría de los amigos de Marcos fueron amables, aunque un poco reservados. Estábamos sentados en una mesa redonda grande con otras 3 parejas. La conversación fluía con facilidad mientras discutíamos temas de actualidad y noticias locales. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comencé a notar algunos comentarios malintencionados y miradas de juicio. Una mujer, Vivian, me preguntó si me resultaba difícil adaptarme a nuestro estilo de vida, enfatizando nuestro de una manera que claramente me excluía. Otro hombre, Roberto, hizo una broma sobre mi pueblo natal que, aunque no era abiertamente ofensiva, llevaba un claro aire de condescendencia. Me sentí herida, pero intenté mantener la compostura. Pensé en irme temprano, pero luego recordé todas las veces que había enfrentado desafíos en mi vida y los había superado. No iba a dejar que unos cuantos comentarios sarcásticos me hicieran huir. Lo que realmente me sorprendió fue la reacción de Marcos. En lugar de ignorar esos comentarios, como lo había hecho en el pasado, esta vez realmente intervino. Cuando Vivian hizo su comentario sobre adaptarse, Marcos intervino para hablar de cómo, de hecho, yo había introducido a la familia en varias nuevas experiencias y perspectivas de vida. Mencionó el proyecto de servicio comunitario en el que lo había involucrado y cómo eso le había abierto los ojos a problemas que nunca antes había considerado. Y después de la broma de Roberto, Marcos cambió el tema deliberadamente para hablar de mis logros recientes en el trabajo. Habló sobre lo orgulloso que estaba de mi ascenso y el impacto que mi organización sin fines de lucro estaba teniendo en la comunidad. Pude ver a Roberto retorcerse un poco, claramente no esperando esta respuesta. En el camino a casa, Marcos se disculpó por el comportamiento de sus amigos. Admitió que nunca se había dado cuenta de lo juiciosos que podían ser hasta que comenzó a prestar atención. Dijo que le avergonzaba haberle importado alguna vez lo que personas como ellos pensaran. Este incidente pareció marcar un punto de inflexión para Marcos. En las semanas siguientes, se volvió aún más solidario e inclusivo. Comenzó a pedirme que le enseñara sobre las tradiciones de mi familia e incluso sugirió que organizáramos una cena en la que presentáramos algunos platillos de mi cultura. Tuvimos esa cena la semana pasada y fue un evento hermoso. Le enseñé a Marcos cómo hacer la receta de pierogi de mi abuela y pasamos una tarde en la cocina juntos, riendo y compartiendo historias. Durante la cena,
Marcos contó con orgullo a todos cómo había aprendido a hacer el platillo y cómo eso le había dado una nueva apreciación por la historia de mi familia. Sin embargo, justo cuando las cosas mejoraban con Marcos, surgió un nuevo problema con Tomás. Empezó a sentirse incómodo con la cantidad de tiempo que pasaba con su padre. Hizo comentarios sobre cómo parecía que me importaba más impresionar a Marcos que pasar tiempo con él. Esto llevó a varias discusiones entre nosotros. Traté de explicarle a Tomás que solo estaba intentando reconstruir la relación con su padre, pero él parecía sentirse excluido. Quedó claro que, mientras nos habíamos centrado tanto en mi relación con Marcos, habíamos descuidado nuestra propia relación. Esta realización llevó a conversaciones profundas entre Tomás y yo. Hablamos sobre nuestras expectativas para las relaciones familiares, nuestras inseguridades individuales y cómo podíamos apoyarnos mejor mutuamente. Tomás admitió que se sentía un poco celoso del nuevo vínculo que estaba formando con su padre, especialmente dado su propia relación algo complicada con él. Compartió algunas historias de su infancia, momentos en los que había sentido que las expectativas de Marcos eran demasiado altas o cuando había luchado por estar a la altura del éxito de su padre. Acordamos reservar más tiempo a solas solo para nosotros, separado de las obligaciones familiares. Hemos comenzado a tener noches de citas semanales en las que probamos nuevos restaurantes o actividades en nuestra ciudad. La semana pasada, tomamos una clase de cocina juntos, lo cual fue tanto divertido como hilarante. Ha sido agradable reconectar y recordar por qué nos enamoramos en primer lugar. En cuanto a Marcos, ha continuado haciendo esfuerzos por ser más inclusivo y comprensivo. Incluso ha empezado a distanciarse de algunos de sus amigos más críticos, diciendo que ya no disfruta tanto de su compañía. El mes pasado, nos sorprendió ofreciéndose como voluntario en el centro juvenil donde trabajo. Pasó un sábado ayudándonos a repintar la sala comunitaria, y pude ver cuánto significaba para los niños que alguien como él se interesara por sus vidas. Aunque las cosas no son perfectas, definitivamente están mejorando. Me siento más aceptada en la familia ahora que nunca antes. Sin embargo, también soy más consciente de las complejidades de las dinámicas familiares y del trabajo que se necesita para mantener relaciones saludables. Estoy cautelosamente optimista sobre el futuro. Estamos planeando unas vacaciones familiares el próximo mes, las primeras en las que he estado involucrada en toda la planificación desde el principio. Vamos a rentar una cabaña junto a un lago, un compromiso entre el amor de Tomás por la pesca y mi preferencia por el senderismo. Marcos ha estado entusiasmado con la idea, incluso sugiriendo que lo hagamos una tradición anual. Gracias a todos por su apoyo continuo a lo largo de este viaje. Sus consejos y palabras de aliento han sido increíblemente útiles. Les actualizaré nuevamente si hay algún desarrollo significativo. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado unos 6 meses desde mi última actualización y quería compartir algunas reflexiones finales sobre toda esta situación. Las vacaciones familiares, que mencioné en mi última actualización, resultaron ser un momento crucial para todos nosotros. Pasamos una semana en una cabaña junto al lago Michigan, y fue la primera vez que realmente me sentí como una parte igualitaria de la familia. Marcos hizo todo lo posible para asegurarse de que me sintiera cómoda e incluida en todas las actividades. Incluso me pidió que les enseñara a todos a hacer la famosa receta de pierogi de mi abuela, que cocinamos sobre un fuego abierto una noche. Las vacaciones no estuvieron exentas de desafíos. Hubo un momento tenso cuando Marcos invitó a algunos viejos amigos que estaban de vacaciones cerca a que se unieran a nosotros para la cena. Estaba preocupada por cómo podrían tratarme, pero para mi sorpresa, Marcos se encargó de la situación antes de que llegaran. Me apartó y me aseguró que, si alguien me hacía sentir incómoda, les pediría que se fueran. Al final, no fue necesario. La noche transcurrió sin problemas e incluso terminé intercambiando información de contacto con una de las esposas, que compartía mi interés por la jardinería. Tomás y yo aprovechamos este tiempo para reconectar y fortalecer nuestra relación. Tuvimos largas caminatas por la playa, hablando sobre nuestro futuro y cómo queríamos moldear las dinámicas familiares en el futuro. Fue durante una de estas caminatas que Tomás se disculpó por sus celos anteriores y admitió que había estado luchando con sus propias inseguridades sobre su relación con su padre. Hablamos sobre maneras de equilibrar nuestras relaciones individuales con Marcos, sin dejar de priorizar nuestro matrimonio. Desde las vacaciones, las cosas se han asentado en una nueva normalidad. Marcos se ha convertido en uno de mis mayores defensores. Me ha presentado a varios contactos profesionales que han sido útiles en mi carrera.
Más importante aún, ha hecho un esfuerzo constante por entender y apreciar mis orígenes. El mes pasado, me sorprendió visitando la casa de mis padres por primera vez. Pasó la tarde ayudando a mi papá a arreglar su vieja camioneta, y pude ver lo mucho que significaba para mis padres ser bien recibidos por él. Tomás y yo hemos crecido más juntos a través de esta experiencia. Hemos aprendido la importancia de la comunicación abierta y de apoyarnos mutuamente en los desafíos familiares. También hemos comenzado a crear nuestras propias tradiciones familiares, combinando elementos de ambos orígenes. Para el Día de Acción de Gracias de este año, estamos planeando combinar platillos de las recetas de ambas familias. En cuanto al círculo social de Marcos, también ha habido algunos cambios. Naturalmente, se ha distanciado de sus amigos más críticos y ha comenzado a formar nuevas amistades con personas que comparten sus valores en evolución. Incluso se unió al grupo de servicio comunitario local con el que soy voluntaria, diciendo que quiere ampliar sus perspectivas. Al mirar hacia atrás, me asombra cuánto ha cambiado desde mi publicación original. Lo que comenzó como una dolorosa experiencia de exclusión ha llevado al crecimiento personal para todos nosotros. He aprendido a defenderme y a afirmar mi lugar en la familia. Tomás ha aprendido a navegar las complejas dinámicas entre su esposa y su padre. Y Marcos ha enfrentado sus propios prejuicios y ha trabajado para convertirse en una persona más abierta e inclusiva. No diré que todo es perfecto. Todavía tenemos malentendidos ocasionales o momentos de tensión. La semana pasada, hubo un pequeño desacuerdo sobre dónde organizar la próxima reunión familiar, pero pudimos hablarlo tranquilamente y encontrar un compromiso. Es un recordatorio de que mantener buenas relaciones requiere un esfuerzo continuo y comunicación. Toda esta experiencia me ha enseñado que las relaciones familiares son complejas y están en constante evolución. No siempre es fácil, pero definitivamente vale la pena. Estoy agradecida por cómo han salido las cosas y emocionada por lo que depara el futuro para nuestra familia. Gracias a todos por su apoyo durante este viaje. Sus consejos y palabras de aliento han sido invaluables. Aunque no preveo grandes actualizaciones en el futuro, sepan que su amabilidad ha marcado una verdadera diferencia en mi vida.